Bueno, estamos aquí de nuevo con el doctor Lora Perelló, un especialista en la materia, precisamente hablando de coronavirus y causas y consecuencias, efectos y causas y soluciones también. Y sobre todo prevención, que es lo más importante. Y vamos a aprovechar su presencia, doctor, para preguntarle lo más sencillo de esta noche en el programa. No, es innegable que hay una cresta ascendente, se ha disparado la cantidad de personas infectadas. Eso se veía venir, no es sorpresa. Por lo menos aquí nosotros lo hemos dicho ni sin ser magos ni nada de eso, que eso venía. Lo decíamos antes de la Navidad. Pero según su criterio científico y que se basamenta en datos realmente objetivos, no imaginarios, porque esta enfermedad es muy complicada y como así es de complicada, todavía sigue siendo desconocida en cierta parte. Pero ¿cuándo usted prevé que va a haber entonces un descenso, que puede haber un descenso y por qué? Aquí en el país. Mira, yo creo que nosotros hemos vivido varias crestas y varias olas. Yo creo que quizás a principio del mes que viene comience a haber un descenso. No sé que ustedes saben que además en una de las intervenciones que hizo el ministro, dijo que habían un 10% de infectados que no se habían identificado las cepas que producían la enfermedad. Hay que ver cuántas cepas más faltan por venir y cuál va a ser el grado de contagio y el grado de letalidad de la misma, porque el COVID ha tenido un comportamiento muy variado. Tenemos alrededor de 10 cepas en 2 años. Entonces, ¿a qué es lo que se apuesta? ¿Qué es lo único que ha dado resultado real para contener la enfermedad? La vacunación. Hay que vacunarse tantas veces como se necesite. Y hay que hacer las combinaciones de las vacunas que científicamente estén demostradas que van a terminar con la enfermedad. Como el Omicron es muy contagioso, puede ser que ayude potencialmente por la inmunidad de rebaño que dé, o porque a pesar de tú estar vacunado, te dé la enfermedad, tú tengas contacto con el virus y te dé de manera leve, eso va a permitir que llegue pronto el fin de la circulación del COVID. Pero eso nosotros no lo podemos asegurar porque es un virus nuevo y es un virus con un comportamiento muy mutante, muy variado. Todavía no existe una política definida. Como tú dices, bueno, el sarampión llegó a un determinado, que es uno de los virus que han existido de más contagio, pero que se encontró la forma de la vacuna y tú tienes hoy en día el sarampión, tú lo tienes controlado. Porque el virus del sarampión no muta, es un único virus, que no es como el COVID. El COVID es un virus mutante, como no es el virus de la influenza. Todos los años no tenemos que vacunar de la influenza, porque el virus cambia todos los años. Y tú te tienes que vacunar. Pero el virus, aquel surto que hubo aquella vez, que mató tanta gente, llegó un momento de meseta, llegó un momento de variabilidad del virus, llegó el momento de la vacunación, que te ha impedido a ti volver a tener otro surto. ¿Cuándo nosotros vamos a conseguir eso con el COVID? No sé. Entonces, como decía, el Omicron, la Delta, es una dependencia del COVID. Del COVID. Es por eso, la pregunta es por eso que yo me preguntaba, ¿cómo entonces, si es una sola muestra, la PCR y la que hablábamos, el antígeno, sabe la gente qué es cuando se tiene COVID, qué es cuando se tiene Omicron? No. Es una muestra para todas. No, la PCR y el Ajá. antígeno es una muestra para decir que tú tienes COVID. Nada más. Los apellidos del COVID es tú tomar esa muestra del COVID, tú mandarla fuera del país, al CDC, allá se procesa y se dice, pero ven acá, pero este no es el virus que estaba aquí ayer, este tiene una patica de más, o tiene una patica de menos, o tiene una bolita de más, o tiene unas bolitas de menos. Entonces,
este virus es nuevo, pero el mecanismo de detección que universalmente está aceptado ahora es el mecanismo de esa fórmula antigénica y de esa fórmula de PCR. Entonces, ¿cómo Porque la gente sabe? Yo tengo Omicron. no. Nosotros hacemos el proceso inductivo Oh. por el comportamiento de la enfermedad. Y porque tú dices, por ejemplo, bueno, el Delta era más agresivo, tenía un tiempo de incubación más largo, mandaba más a la gente a las unidades de cuidado intensivo. Este tiene un tiempo de contagio más corto y es más agresivo en el contagio, pero es menos letal. Entonces, por eso que tú dices, tú puedes decir, bueno, en términos clínicos, yo puedo decir, entre un paciente y otro, dependiendo del paciente que yo vea, probablemente Víctor tiene Delta y probablemente Domingo tiene el Omicron por el comportamiento clínico de los dos, teniendo ellos no la es por misma las condición, teniendo la misma condición estable. Por ejemplo, tienen las No tres es por vacunas. las muestras, No. Si yo tomo las muestras y las mando fuera, pero mandarlas. Yo pero decía mandar, aquí mismo. no. Aquí. Oh. Además, tú identificar aleatoriamente el costo financiero que tú tienes para identificar qué tipo de virus es uno u otro, es un costo financiero que es insostenible. Porque tú no a todas las muestras que tú tomas, tú le haces el proceso de identidad de cuál virus de la gama de COVID tú tienes, porque eso es costosísimo. Además es impráctico, porque al final el comportamiento clínico es lo que te va a decir a ti cuál es el tratamiento que tú vas a tener. Porque si tú tienes un Omicron muy agresivo, se te trata como se trata el COVID. Entonces, ahí me paro. Por eso es que cuando se siente el malestar, tiene que necesariamente ir a un médico, no indicarse. Bueno, es que tú tienes que ir a un médico porque te haga el proceso de identidad. El proceso de identidad tú te haces la prueba antigénica. Si tú clínicamente tienes un comportamiento leve, tú tienes una buena oximetría, tú tienes una radiografía de tórax o una tomografía normal, y tienes una prueba antigénica positiva y una PCR positiva, tú dices, bueno, yo tengo una alta probabilidad de tener el Omicron, porque el Delta, cuando daba baja oxigenación, compromiso pulmonar importante que tú lo detectabas o con una radiografía de tórax o con una tomografía. Además, el comportamiento era un comportamiento clínico diferente. ¿Cuál es el comportamiento clínico del Omicron? Tracto respiratorio superior. Tú tienes fiebre y tú tienes un dolor de garganta que tú dices, es como si yo tuviera una navaja ahí. No tiene con el Delta, que era la tos persistente, la dificultad respiratoria, que tú estabas totalmente asfixiado, y el decaimiento. El Omicron te puede dar decaimiento, pero el Delta no te daba nunca ataques de garganta, tú no tenías dolor de garganta, lo que tenías era pérdida del olfato y del gusto, pero no tenías dolor de garganta como el dolor que te da el Omicron. Y la Ahora tos mismo, del COVID. no, la tos, todos pueden tener tos, o sea, los dos pueden tener la tos, pero esa es la diferenciación clínica que te establece a ti el patrón de comportamiento y cómo tú vas a tratar a ese paciente. Doctor, Buena aclaración. En Europa se está tratando la sexta cepa, principalmente en España. La sexta. Sexta cepa. Y como nosotros somos prácticamente lo que es turismo, recibimos tanto de Europa, tanto turistas, ¿no cree usted que ya debemos estar pensando lo que ellos están tratando de manera inmediata en este momento, ya nosotros pensar qué puede suceder? Mira, yo creo que hay que adaptarse a las realidades clínicas que tú tienes, a las realidades genéticas y poblacionales que componen República Dominicana. Hay una observación que yo creo que después que va a haber que tenerse en cuenta. Y es que nosotros tenemos nuestro vecino, Haití, es el país más pobre y más insalubre que puede haber en América Latina y uno de los más pobres y más insalubres del mundo. Pero eso no le da nada, doctor.
Entonces, eso es lo que... Una pregunta, eso es lo que- pero eso- hay estadística ya. No, no. Allá. Pero no se mueren No, pero tampoco. Víctor, no Mañana hay no se estadística. mueren. Oye. No, pero óyeme, no hay estadística, pero si le da leve, porque tú nunca has oído en Haití que ha habido que enterrar a nadie en fosa Exacto, común. no, nunca he oído eso. Y tú no tienes, ¿Y qué explicación usted le ve a eso? no sé la explicación. No Tiene que tener una Inmune que son, la explicación inmunidad. que va mezclada a un factor genético y a una cuestión de insalubridad. Porque tú tienes un individuo que ha vivido todo el tiempo frente a un mar de gérmenes Y no se enferman. y crea un sistema inmunológico para poder sobrevivir, que cuando este muchachito que se llama COVID viene, le da 2 patas. Y yo voy a un sitio Tú y vas- bebo agua de la llave y un dolor de Exactamente. estómago. No, y tú vives en un clima, en una sociedad civilizada, como son los europeos, que tienen una situación de sanidad bien controlada, no cogen sol, porque tienen todito, tienen la vitamina D en el suelo, que es uno de los factores más importantes, yo creo, en el tratamiento del COVID para la inmunidad. O sea, todo el que tiene una vitamina D por encima de 50 tiene un cierto grado de protección para el COVID. No tiene depresión. Entonces, no, tú trancado allá, te llega este virus y te da una pela y te mata. Doctor, mi pregunta ahora es muy puntual. Hay una situación en el país que se ha creado a raíz del inicio del año escolar. Hoy la Asociación Dominicana de Profesores esta tarde ratifica su postura de que no vayan los profesores a la docencia presencial y da la espeluznante noticia de que hay 10.000 profesores contaminados con coronavirus. Hay una situación de impasse ahora entre las autoridades y el gremio de los profesores. Usted como profesional de esa área, ¿qué usted recomienda? Mira, primero hay que ver si es verdad que hay 10.000 contaminados. Eso es lo primero. Lo segundo es, de esos 10.000 contaminados, ¿cuántos están sintomáticos o asintomáticos? Es lo segundo. Lo tercero, hay pruebas que tiene el Ministerio de Salud que dice que en la pandemia del Delta, cuando no había clases presenciales, la población que se infectó en ese momento a nivel infantil era una población que rondaba alrededor de un 10% versus cuando se reiniciaron las clases, cuando el contagio anda alrededor de un 0.8%. Eso es lo segundo. Lo tercero, en todos los países hay clase presencial. Ni señálenme un país donde... Menos Puerto Rico. Donde la escuela la cerraron ahora. La cerraron ahora. Sí. Pero ahora... Sí, Y ahora. en Nueva York hay lugares que no quieren dar clases pero como presenciales. política del Estado oficial, que no haya clase, que haya cierre. Porque una cosa es que tú dejes de mandar tus niños. Otra cosa es que las escuelas no estén habilitadas. Y yo no creo que en Estados Unidos haya muchos sitios donde la escuela no esté habilitada. Y cuarto, señores, nuestra tasa de letalidad, 0.9%. Pero, ¿cómo se cuidan los niños solo, con un solo profesor, sin quitarse la mascarilla? ¿Cómo se Está bien. protegen? Dime cómo se cuidan los niños en su casa, en el barrio. Bueno, Dime. sí, lo de la escuela pública siempre Dime, están en los barrios. dime, en el barrio. ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo tú controlas a un niño en tu casa, tú, que ande con mascarilla? Tú no andas con mascarilla. ¿Cómo tú evitas el contagio de una gente que venga de afuera de tu casa a visitarte que no traiga el coronavirus? Además, la sociabilidad de los niños. Ustedes no saben los problemas que los niños tuvieron en ese tiempo que estuvieron trancados. La depresión que le dio a los niños, la falta de sociabilidad que tuvieron, los problemas psicosociales que generó el COVID. Cuando tú haces la sumatoria de todo, tú dices al final que la escuela beneficia.
Además, tú tienes tu casa, nosotros no tenemos ese problema, pero ¿y la gente humilde? Que tiene que poner 3 platos más en la mesa cuando tiene 3 muchachos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la recomendación? Mi recomendación es que se vaya a la escuela. Esa es mi recomendación. Bueno, la ADP acordó hasta el miércoles, ellos están El haciendo... colegio médico dijo que había que ir a la escuela. Sí, Pero ahora dice entonces el colegio médico que hay una crisis sí, pero de Seneca salud muy acaba grande. de pegar el grito al cielo Yo por no la entiendo, situación sí, esta tarde. el colegio médico. Sí, ahora La mismo. crisis de salud, como te estoy diciendo a ti, la crisis de salud es una crisis de salud que tú tienes que ver el grado, dimensionar entre la convivencia del COVID con la crisis, porque va a llegar a un punto de inflexión donde tú vas a tener que convivir con el virus. Y la movilidad social y la articulación social, tú no la vas a poder romper. Entonces vamos a llegar al mayor punto de expresión si tú ves que el sistema claudica, si tú ves que la tasa de letalidad aumenta, si tú ves que el sector hospitalario tiene una presión muy alta en cuidado intensivo y en ventiladores, entonces tú vuelves otra vez hacia atrás y a cuestionar. Pero porque haya una demanda de gripe y que tú tengas la consulta de ambulatorio llena, y que tú tengas una demanda excesiva de pruebas de antígeno y de PCR en un individuo que socialmente puede desenvolverse en sus actividades sociales, en sus actividades educativas y en sus actividades productivas, entonces vamos a vivir esa experiencia, señores. Porque hay que convivir con el COVID. Y cuando venga la sexta ola, cuando venga el otro virus, O sea, vamos entonces... si la gente no se siente tan mal, puede ir a su trabajo. Claro. Yo lo estoy pensando por Selena, que vuelva para su trabajo, aunque yo no la quiera. Óyeme. Una gripe es una enfermedad común. Además, ¿cuántos asintomáticos portadores de COVID andan contigo todos los días? Doctor, Tú no lo sabes. por último, y lo digo porque sé que hay mucha gente, espérate, sé que hay mucha gente que está esperando una respuesta suya de esto. El problema de esta situación que hay de la pandemia, ahora se conjuga con una gripe que yo creo que todo el dominicano tiene gripe ahora mismo. Todo el que llamaba Y se ha tiene. desatado una de té, con cebolla, con naranja, con limón, En Nueva York con la están vendiendo a limoncillo. $5. Sí, La han entonces llevado. esos té ayudan, doctor. Pueden Ay, ayudar exacto, a la gente, ayudan. ayudan. Bueno, la medicina natural te puede ayudar. Ahora, tú no puedes sustituir la medicina natural por la medicina formal. Tú no puedes sustituir las medidas recomendadas. ¿Cuál es la primera falta que nosotros hemos tenido? Señores, el abandono de esto. La primera medida contra el COVID es la mascarilla. Esa es la primera medida. Usted actúa socialmente en algún lugar, lleve su mascarilla. Pero lo que yo no entiendo, Lora, es que solamente los mozos de los restaurantes usan mascarilla. Estoy esperando lo del té, Bélgica. Que te digan lo Espérate, del no, té. porque a propósito de la No, 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 mascarilla, no me digas. a propósito de la mascarilla, cuando uno llega a un restaurante, entra con su mascarilla, Y y te la cuando quitan. se sienta la quita, entonces solo los mozos la tienen puesta. Eso yo... Y una quiero habladera, ver- una Está bien, quiero pero una ajá. explicación. Entonces, ¿qué es lo que debería tú? Doctor, escúcheme lo del té, porque usted, aunque usted dijo que no... Las dos cosas, Sí, las las dos dos cosas. Yo estoy de cosas. acuerdo con usted que no hay que cambiar uno. Bueno, pero esos té sirven para algo. Porque, Bueno, los placebos sirven para algo. La medicina natural sirve. Pero ella porque me respondió, Al menú indicado lo preguntaste. Se no consideró. oye, no hay una cosa más poderosa que la mente. También es verdad. Si yo creo que esa agua es bendita y yo me la voy a tomar y me voy a sanar, Sí, sí. después que me la tome, digo, voy a tener algún efecto positivo. fe. Porque el agua está bendita. Sí, la es fe, cierto. la Es fe verdad. mueve montañas, Sí, la señores. Oye, y el espíritu de sobrevivencia y el espíritu combativo que tú puedes tener ante un problema de salud te marca la diferencia de la noche a la mañana. Alguien hizo un estudio por ahí que dijo que las personas por las cuales están enfermas y tienen grupo de gente que rezan por ellas, la recuperación es mejor.
La recuperación. es mejor. Sí, O sea, si tú la tienes, gente, si tú tienes un, viviendo la si tú oración. tienes un grupo de Influye, gente influye en que la reza mente, por ti y claro. tú estás consciente que tú tienes 100, 200, 300 personas que están poniendo un sentido de fe en que tú te vas La a recuperar. famosa cadena de Y tú- oración. la famosa cadena de oración. Sí. Y tú eres creyente, a ti tu organismo se prepara mejor para salir de la enfermedad. Entonces hay que tener fe. Entonces, señores, volver a la mascarilla, volver a la higiene de las manos, que eso es lo más importante. ¿eh? Tú dices, por ejemplo, en los restaurantes, la convivencia, ¿qué debería pedirse en un restaurante? Que usted vaya con una pantalla facial. Tú vas con una pantalla facial a un restaurante y tú puedes beber lo que tú quieras. ¿Y por dónde? Adiós por abajo, tú agarras la copa Sí. y tú tienes tu pantalla facial aquí y tú pones un calimete y tú no bebes la bebida. Bebe vino con calimete, cerveza con calimete, tú oyes, whisky con calimete y tú puedes hablar y tú haces un mecanismo de protección. Porque ¿qué hicieron muchísimos restaurantes cuando se comenzó a abrir el COVID? En una mesa la dividían entre dos y te ponían un plástico. Eso era una pantalla. Eso era una pantalla. Protectora. Yo lo vi en la Protectora. farmacia, en Pricemar. No, en todas partes. Tú Doctor, ya no están diciendo que nos vamos, pero hay una situación en el hospital Arturo Grullón. ¿De COVID? ¿Cuál es la situación que...? Mira, en el hospital Arturo Grullón se ha sobredimensionado algunas faltas que la hemos ido corrigiendo en el tiempo. Por ejemplo, el tomógrafo tardó un tiempo en repararse. ¿Por qué tardó un tiempo el tomógrafo en repararse? Porque tú tienes una ley que se llama la Ley de Compra y Contratación. Esa ley, tú tienes que levantar un proceso, Dura tú mucho. tienes que subir el proceso, tú tienes que esperar la respuesta del proceso y después que tú tienes la respuesta del proceso, tú haces la ejecución de la solución. ¿Qué ha pasado con el Arturo Grullón como está pasando con los demás hospitales? Cuando llegó el gobierno, la mayor parte de los procesos de corrupción estaban alrededor de la salud. Y tú tienes áreas en el hospital Arturo Grullón que no se han podido terminar porque el conflicto entre el proveedor y el gobierno, a pesar de los esfuerzos, legalmente no se ha resuelto. Y tú tienes 4 áreas de quirófano en el Cabral, en el hospital Arturo Grullón, que ni la directora, ni yo como director del Servicio Nacional de Salud puedo poner un bombillo ahí, porque el bombillo está contratado, el bombillo lo tiene que poner el proveedor, y si yo pongo el bombillo sin solucionar, yo me estoy buscando un problema, porque yo estoy haciendo una duplicidad de provisión. Es complicado el asunto, ¿eh? Sí, Entonces, es muy- yo no quiero buscarme problemas. En los centros diagnósticos, por ejemplo, tú tienes el centro diagnóstico Guandule y Navarrete. ¿Qué pasó en el centro diagnóstico de los Guandule y de Navarrete? El laboratorio. El laboratorio no lo terminaron. Porque el laboratorio, el centro diagnóstico era un centro llave en mano. Tú tienes que tener todo entregado. No entregaron los equipos laboratorios. Ahora, un año y meses después, es que el Servicio Nacional de Salud pudo hacer que se cayera la provisión de los equipos de laboratorio. Y yo, como director del Servicio Regional de Salud, voy a comprar los equipos de laboratorio. Pero yo subí la licitación, que la licitación para subirla duró 3 semanas, y la licitación se cayó porque nadie concursó para venderme los equipos. Oye. Que no es Bueno, fácil. muchas gracias, Manuel, gracias. Siempre a la hora. Muy Wow. interesante la entrevista. Excelente. Si habían excelente. datos que uno no manejaba y quería saber, entonces yo sé que... No, porque cogí una pela contigo. Sí, porque me tuvo que Yo explicar creo- como la escuelita. yo como creo- la escuelita. Sí, yo creo que una cosa que ustedes, como gente de opinión, hay que revisar la ley de compra y Estoy de acuerdo contrataciones con eso. en el sector salud
para hacer la más asequible a soluciones más rápidas. Pero Elefante ya blanco, vieron, ya compadre. vieron. Hay muchos intereses. No, ¿Qué no, cambiaron no, qué? no, es la forma, Ah, es la bueno. forma de tú comprar. Sí, sí, sí. Es la forma de tú comprar. Para yo, si yo hice un cálculo malo y yo dije que yo iba a consumir 100 galones de agua en 3 meses y yo me equivoqué y los 100 galones de agua yo lo consumí en 2 meses y medio, tengo medio mes sin poder comprar Sí, galones de por agua. Sí. Atado Y no de la mano. puede, Atado, y no la teniendo puede el dinero. comprar de los Sí. bolsillos. No, teniendo el dinero, Sí, no puede. no puedo. Entonces, hay que revisar esa que ley. revisarla, pero Para la también hay- parte de la hay que salud hay que modernizar esa revisar, ley. Pero hay que también revisar hay muchos esa ley. sí. intereses La también. 340 tiene mucha laguna. Bueno. Bye, bueno. Coño, es tan buena la Gracias. entrevista que uno quisiera seguir, pero La escuelita. Bueno, vamos a la Muchas pausa, gracias, regresamos. Manuel. Gracias, Manuel. Gracias.